Vamos a orar, por favor. Querido Padre Dios, qué especial, Señor Dios, es poder tener la oportunidad de reunirnos, tu pueblo santo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos has escogido de una manera muy especial. Dios, estamos aquí reunidas de muchos lugares en el Estado de México, especialmente en la zona norte, Señor. Dios de Tepojaco, de Tultitlán, de Huehuetoca, de aquí de Cuautitlán, Señor Dios, gracias, Padre, porque tú nos has escogido, Señor Dios, y ahora nos permites también tener este corazón, Dios, de querer estar reunidas, de querer aprender juntas, Señor. Sin duda, tu amor se muestra, Señor, en Dios, en que siempre estás pendiente de nuestras necesidades, de que estás, Señor, buscando que nosotras podamos aprender más, Señor. Gracias, Padre, por darnos dirección a través de tu palabra. Esta noche queremos rogarte muy en especial que te quedes con nosotras, que abras nuestras mentes, Señor. Padre, que a mí que me permites el privilegio de compartir, Dios, de tu palabra, que selles mis ideas, Padre, que las quites, por favor, y que solo quede lo que tú quieres que esta noche se hable, Señor. Guarda, Dios, mis labios de decir algo incorrecto, Padre, porque sin duda eres tú, Señor Dios, quien, Padre, nos guía siempre. Gracias por esta noche, quédate con cada una de nosotros, Señor, y sobre todo ayúdanos a ser mujeres valientes, Padre, valientes porque están dispuestas a reconocer cuando hay algo que no está bien. Y Padre, también valientes para cambiar, para tomar decisiones profundas, Señor. Ayúdanos a eso, Señor, porque Padre, no solo queremos ser alguien que oye, que escucha, Señor, sino queremos ser hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanas, de poder aprender juntas. Guíanos a través de cada escritura. Sé tú quien hable, por favor. Y Padre, te dejo este tiempo en tus manos, la necesidad y la vida de cada una de mis hermanas, Señor, porque sé que la salud de repente por ahí, Señor Dios, no está como también, pero tú quédate en control de todas, Padre, y de sus familias también, por favor. Gracias por este tiempo. Te lo dejamos en tus manos, la tecnología, todo, Señor, por favor, y es en Jesús tu Hijo en quien te pedimos, te rogamos, pero sobre todo, Señor, te agradecemos cada cosa. Amén. Y bueno, estamos viendo en esta serie lo que son los frutos del Espíritu. Y esta vez vamos a poder ver un poquito más acerca de ellos, en este caso, de la alegría y de la paz. Pero bueno, antes que otra cosa, quiero compartirte esta escritura porque nos da pauta para poder comprender lo que Jesús, específicamente él en su palabra, quería que nosotras aprendiéramos. Mira bien, en Juan 15, los versículos del 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y fíjate bien, algo que me impresiona sobre todo es que siempre Jesús usaba ejemplos muy prácticos. En aquel tiempo, la vid era uno de los frutos más abundantes, sobre todo también porque era un fruto que formaba parte de la dieta muy rica de aquel territorio. Y para la gente era fácil relacionar esto que les estaba explicando Jesús. Para ellos era fácil comprender cómo algo, una plantita, una cosa que él había creado podía darles un ejemplo tan palpable.
Dice, primero que nada, me llamó algo me llamó mucho la atención algo que dice, yo soy la vid verdadera. En el griego, verdadero significa letinos, que significa completa, total, real, verdadero, ¿no? Fíjate, algo que me llamó la atención es que Jesús pudo haber dicho, soy una vid cualquiera, pero quiso comunicarles a sus discípulos en forma enfática que Él es la única vid, la que es legítima, la que es verdadera. Jesús, entonces, es la verdad a la que nosotras, las ramas, nos podemos conectar para producir el fruto que Dios quiere, un fruto que esté guiado por Dios. Fíjate bien, antes de conocer a Dios, no podíamos modelar todo lo que ya, por ejemplo, Sony nos ha enseñado, esa clase de amor que nos lleva a saber que Dios nos permite aprender a amar porque Él nos amó primero. Eso se me hace muy, muy especial. Pero fíjate, Dios nos permite crecer en estas características, en estas áreas, pero es muy claro aquí, si nosotras permanecemos unidas. Es importante para nosotras que estemos unidas a lo que nos da vida. ¿Cómo podemos estar unidas entonces? Ya lo vimos también, a través de la oración. Si nosotras nos enfocamos en poder estar orando, de estar fortaleciendo nuestra relación con Dios, vamos a ver que Él tiene grandes planes para nosotros. Pero fíjate, ya entendiendo que Dios quiere que nosotros podamos estar unidas a través de la oración y obviamente a través de conocer de su palabra, pues nosotras podemos ir haciendo esos cambios. Y es precisamente la escritura que estamos teniendo como base de Gálatas 5:22, que vamos a analizar un poco más el día de hoy. Y dice así en Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y bueno, imagínate, es como ese racimo que se ve aquí detrás de mí, ¿no? O sea, es un fruto, pero que está compuesto por diferentes cosas, ¿no? Y fíjate, algo que me llamó mucho la atención, bueno, vamos a hoy a hablar de alegría y de paz, pero Pablo habla acerca de de estas virtudes, de estos frutos, en tres grandes categorías. Y te las puse ahí de colores. Soy muy visual y me gusta ver colorcitos, ¿no? Y dice que el primer grupo de virtudes de estas tres, que es amor, alegría y paz, apuntan hacia Dios. O sea, es parte de lo primero que se muestra cuando tú tienes una unión completa con Dios, cuando comprendes quién es Él, cuando profundizas en tu corazón y conoces más de Él. El segundo grupo dice que estas tres virtudes abarcan algo que tiene que ver con una relación con nuestro prójimo, una relación con otros. Como puedes ver, la paciencia, la amabilidad y la bondad no se puede dar contigo mismo. Bueno, deberíamos ser pacientes con nosotras mismas, ¿no? Pero eso es sencillo. A veces lo difícil es ser paciente con los demás o ser humilde ante alguna situación. Y el dominio propio. Ya tendremos, digo, la amabilidad y la bondad, ya tendremos oportunidad, perdón, de poder estudiar en las siguientes clases acerca de esto. Pero algo que también yo quería compartirte, este es el hecho de, en el tercer grupo, contiene tres virtudes y me llamó mucho la atención, que son como el broche de oro en la calidad del carácter de un cristiano. Empezamos muy de cerca con el amor, la alegría y la paz, para decir como, esto es lo que de Dios voy a obtener primero. Después lo voy a reflejar hacia otros con paciencia, amabilidad y bondad. Y por último,
voy a reflejar una fidelidad, una humildad y un dominio propio. Es algo que va a coronar, por así decirlo, mi vida cristiana. Pero bueno, entonces hablemos precisamente de lo que es la alegría. Estamos viendo entonces que hay algunas traducciones de las escrituras que traducen alegría como gozo. Hay algunos textos que explican de manera más profunda la parte del gozo. Pero mira, algo que me llamó la atención precisamente es cuando las escrituras hablan de esta manera. En Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice así: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Pablo constantemente en sus saludos, en las cartas que él escribía a las iglesias, y en este caso a Filipenses, les vuelve a recordar prácticamente en cada capítulo. Vemos aquí en Filipenses 3, dice, alégrense en el Señor. ¿Por qué les necesitaba repetir esto? Porque estaban pasando tiempos difíciles, incluso él. Recordemos que la carta de Filipenses, de Pablo a los Filipenses, es escrita desde la cárcel. Y bueno, hoy pudiéramos pensar, bueno, en una cárcel contemporánea, pero la verdad es que la cárcel de aquel tiempo eran unas cavernas profundas en las que no había sanitarios, en las que los pies estaban amarrados con unos grilletes al suelo y que tenían una cadena muy corta. O sea que la movilidad en realidad estaba muy limitada. Y sin embargo, desde esas condiciones, Pablo les escribe, alégrese en el Señor, no en sus circunstancias, porque para él era claro, sus circunstancias para nada eran algo en lo que podría encontrar alegría. Imagínate voltear y ver tu pierna amoratada por el grillete o lastimada, sentir el dolor y pensar como, esto no me da alegría. Sin embargo, Policarpo en uno de sus libros, él escribió que las cadenas no se sienten cuando tu mirada está en el cielo. Y eso, híjole, me hizo pensar cómo, pues para todos los que pensaban y hacían caso de lo que Pablo les enseñaba, pues era más sencillo, ¿no? Y mira, también en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4, Pablo les dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y fíjate, yo cuando empecé a estudiar esta escritura, me llamó mucho la atención en lo particular esa parte de alégrense siempre. Esa palabra es un adverbio en griego, significa, bueno, más bien se lee pantote, que significa en toda circunstancia. O sea, Pablo les estaba diciendo, no importa en qué momento te encuentres. Yo no sé hoy en qué momento te encuentres tú. A lo mejor es un momento en el que estás viviendo una situación plena de seguridad, de economía, de salud, pero a lo mejor no. A lo mejor es un tiempo en el que la salud ha mermado, aún por las circunstancias por las que estamos viviendo con la pandemia. A lo mejor tu circunstancia es difícil en la economía, porque alguien en casa se ha quedado tal vez sin trabajo. Pero fíjate, Pablo era muy enfático, dijo, insisto, alégrense. Y yo pensé, pues a lo mejor para él era sencillo, ¿no? Como visualizar, aunque ya vimos que no es cierto, sus circunstancias eran bastante complicadas. Pero pensé, ¿por qué Pablo insistía tanto? Y fíjate, analizando el texto en su contexto para poder comprender un poco más, Pablo en los primeros versículos precisamente del capítulo 4 les está diciendo, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Y entonces ya dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pablo estaba llamando a dos mujeres que habían sido colaboradoras suyos, o sea, de Pablo y de todos los cristianos de ese tiempo, a que arreglaran la diferencia que tenían. No nos dice exactamente qué clase de diferencia había, pero yo me pongo a pensar, cuando hay una diferencia entre alguien, entre dos personas, no es sencillo, ¿verdad? Poder mirar a Dios. Y Pablo sabía eso. Pablo por eso les dice, alégrense. Alégrense de que tienen la oportunidad de arreglarlo. Alégrense de que a lo mejor esa diferencia ha salido a la luz y entonces ahora pueden trabajar en ella. Alégrense en que va a haber alguien y le da instrucciones, ¿no? Ahí a su fiel compañero. Se cree que en este caso era Timoteo, quien estaba ahí al pendiente de estas mujeres, ¿no? Dice, te pido que les ayudes a estas mujeres, porque todos podemos fallar en algún momento. Todos podemos perder la perspectiva por las circunstancias en las que nos encontramos. Y Pablo lo sabía. Pablo para él era muy claro. Y me encanta esa parte, decía, insisto. O sea, era como un recalcar muy específico que les decía, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, necesitamos alegrarnos, no por la circunstancia, sino porque podemos aprender de ella, sino porque podemos tener la oportunidad de ir más a Dios, de depender más de Él, de buscar más en sus escrituras para encontrar mejores respuestas. De eso necesitamos alegrarnos. Pero también alegrarnos de que tenemos la oportunidad de hablar con nuestro Padre. Alegrarnos de que no estamos en las peores condiciones. La verdad es que hay muchas mujeres, muchas personas hoy que están viviendo situaciones mucho más difíciles de las que al menos yo estoy viviendo. Y es pensar en eso me hace sentir gratitud. Y la gratitud me hace sentir alegría. Y Pablo les estaba diciendo con insistencia, no importa las circunstancias. Y yo te digo, oye, hermana, amiga que nos acompañas, las circunstancias no son el problema. El problema es cómo las enfrentamos esas circunstancias. ¿Las enfrentamos solas, aun cuando tengamos a Dios? Porque decidimos actuar como mejor nos parece. ¿O las enfrentamos de la mano de Dios, bajo su dirección, bajo su cuidado, bajo su enseñanza? La verdad es que Dios siempre espera que nosotras como sus hijas podamos recurrir a Él. Yo no sé si te pase, pero cuando los hijos están aprendiendo cosas, es grato que vengan y te digan, mamá, ¿cómo se hace esto? ¿No? Hoy de grandes, mis hijas todavía siguen viniendo a mí y yo todavía puedo ir, gracias a Dios, con mi mamá a preguntarle, ¿cómo se hace esto? Porque hay esa confianza. Imagínate, yo pienso, yo amo a mis hijas y lo que les pueda yo enseñar, lo quiero hacer de la mejor manera. Imagínate Dios, con cuánto amor Él quiere que nosotros podamos estar cerca de Él. Pero bueno, finalmente dice también que el otro fruto del Espíritu es la paz. Y esta imagen me llamó mucho la atención porque la mayoría de nosotras pensamos que la paz es esto: quietud, relajación, como que nada nos interrumpa, ¿no? Y bueno, decidí entonces buscar un poco más acerca de lo que era la paz. Y bueno, casi siempre el diccionario es una de las herramientas más valiosas. Y mira que encontré muchas definiciones, pero te las quiero leer todas porque finalmente es un contexto completo. Decía ahí,
situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Esto se parece más a la foto, ¿verdad? Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. También decía que es una portapaz. Bueno, alguien que porta la paz, que lleva la paz a otros. Y decía también, me llamó la atención, dice, en el cristianismo, sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Definitivamente no es algo que nosotras podamos construir. Es algo que Dios nos da y que nos da porque Él es así. ¿Por qué? Dios es un Dios de paz. Fíjate bien, hay muchas escrituras que hablan acerca que Dios es un Dios de paz. En Romanos 15:33, en Romanos 16:20, Hechos 13:20 son algunas de las muchas escrituras que hablan que Dios es un Dios de paz. Pero yo quise ponerte esta otra, que es Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo, irreprochable, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Y yo pensaba, o sea, como Dios es un Dios de paz. A veces yo puedo olvidarlo porque mi mundo no está en completa paz. De que mi mundo no está en completa paz no cambia quién es Dios. Dios sigue siendo un Dios de paz. Y pensar que ese Dios de paz nos va a santificar por completo. Santificar significa apartar, nos va a alejar, nos va a sobrecoger en sus brazos, ¿no? O sea, como para cuidarnos, para resguardarnos. Y habla que todo lo que somos, ¿no? Para que nos mantengamos irreprochables para cuando Jesús venga. Esa es una realidad. Jesús va a venir y Él espera que nosotras podamos estar así, primero comprendiendo quién es Dios y después listas para poder ser irreprochables cuando Él venga. Pero fíjate, algo que me gustaría que pudiéramos poner en nuestro corazón. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 19 al 20, dice así, esto es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios, decíamos, es un Dios de paz. Y es un Dios de paz, porque decíamos, la paz es lo contrario de la guerra, parte de las definiciones que veíamos, ¿no? Dios no quiere que estemos en enemistad con Él. Y Él ha dado el primer paso. Él ha estado dispuesto a reconciliarse con el mundo. Y no porque Él se haya separado, sino porque la misma Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. No es que Él no pueda hacer algo por nosotros, pero nosotras hemos construido una barrera entre nosotros y Dios, dicen las Escrituras. Pero fíjate cuánto amor tenía Dios por nosotros, que no solo nos creó, no solo creó un mundo increíble para que nosotros pudiéramos vivir cómodamente, plácidamente y disfrutando de todo lo que Él había hecho para nosotros, sino que fue más allá.
cuando se dio cuenta de que estábamos alejándonos de Él, cuando estaba viendo que el mundo nos jalaba, nuestras propias deseos, nuestras propias tentaciones nos llevaban a estar lejos de Él, Él decide enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él. Dice que nos reconcilió no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y ahora, ya que hemos entendido eso, quienes hoy somos discípulas, nos encarga que nosotras también seamos mensajeras de la reconciliación. Que vayamos y les contemos a todas las mujeres que conozcamos que Jesús tiene un plan perfecto para sus vidas también, como lo ha tenido para nosotras, aun cuando teníamos una lista enorme de errores y pecados, que Dios nos da la oportunidad de corregirlos y aún de disfrutar de todo eso que conlleva corregir esos errores. Yo no sé si te ha pasado, pero algunos pensamos, yo en particular, pensaba que nunca iba a cambiar, que mi familia tenía tanta influencia que yo iba a repetir el mismo patrón que mi familia tenía y que eso finalmente podría traer dolor a mi vida. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comprendes que no importa lo que sucedió antes, si tú estás dispuesta a tomar esta oportunidad de reconciliarte con Dios y a dar pasos para que eso en tu vida y en tu familia no se vuelva a repetir. Por eso es importante, no solo que nosotras vivamos el mensaje, sino que lo llevemos a otras mujeres, que llevemos ese mensaje de reconciliación. Fíjate bien, algo que me llama, las escrituras son maravillosas, yo siempre lo he dicho, o sea, la Biblia solamente necesita ser leída para poder ser entendida, porque si no la leemos y la tenemos así guardada, escondida en nuestro librero, pues no vamos a poder recoger todos los beneficios que de ella podemos tener. Pero mira, ¿cómo es que nos reconcilió? ¿Qué fue lo que utilizó, decíamos, Dios para traernos paz a nosotras? En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer a la humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Fíjate, la Biblia habla, Pablo les está recordando, o sea, me encanta Pablo porque estuvo en tantos lugares, plantó tantas iglesias y después estaba tan preocupado de que esas iglesias pudieran crecer en conocimiento, en el entendimiento de quién era Dios. Él escribe a todos para reforzar sus convicciones. Y así como lo hizo desde la cárcel a los filipenses, después de un tiempo les escribe a la iglesia de Éfeso. Y dice, porque Cristo es nuestra paz. No vamos a tener paz por nosotras mismas. No vamos a tener paz porque yo sepa controlar mis emociones o porque puedo estar en un estado de meditación como esta chica que está ahí todo el tiempo. No, vamos a tener paz porque ya no hay un muro que nos divida de Dios, que nos haga estar lejos de Él, porque dice que Él, de los dos pueblos, Él se estaba refiriendo, Pablo les estaba hablando al pueblo judío, que les costaba trabajo discernir que Dios era para todos, ellos se sentían el pueblo escogido, y sí lo eran, pero a través de Jesús,
Dios no solamente da la oportunidad a los judíos, sino a nosotras, las gentiles. Yo no soy de descendencia judía. Y si no hubiera sido por Jesús, yo no tendría esta oportunidad de conocerle, de querer amarle como lo amo hoy. Pero fíjate, por eso dice que Jesús, de dos naciones, los judíos y los gentiles, hace una sola, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Los judíos estaban acostumbrados a la ley, a la regla, así tienen que hacerse las cosas. Pero a veces hacer las cosas así, porque se tienen que hacer así, se deja a un lado el corazón. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí hacer las cosas por obligación, pues me hace hacerlo hasta aquí, ¿no? Hasta donde me piden. Pero cuando yo hago las cosas por gratitud, estoy dispuesta a dar más. Estoy dispuesta a rebasar el límite. No importa. Si me pidieron esto, yo doy otro poquito porque estoy agradecida, porque entiendo que la oportunidad de dar es algo que también Dios me da. Y fíjate, dice, en sí mismo de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. La paz, decíamos, no es solamente el estar tranquila. La paz tiene que ver con estar confiada. Dios ya me ha dado una oportunidad. Primero de conocerle, de amarle y ahora de servirle, de poner mi vida a su servicio, de estar dispuesta a cambiar lo que sea para poder ser una mejor hija, una mejor servidora. Dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Paz a quienes ya le conocían, paz a quienes le habían buscado siempre, pero también paz a los que estábamos así perdidos y que ni siquiera teníamos idea de que lo necesitábamos. Dice que Él es nuestra paz. Él se lanzó en medio del conflicto, aceptando ser golpeado por la vara de la justicia divina. Dios estaba en Cristo y así Él mismo estableció la paz y está desde entonces proclamando la amnistía. Recuerda esa palabra que se usa mucho en tiempos de guerra. Nosotras no necesitamos estar en guerra con Dios. Ya no estamos en esa posición. Nosotras tenemos el perdón, la reconciliación. Y precisamente por eso necesitamos ir y proclamar ese mensaje. Y mira, vamos a terminar con esta escritura que está en Mateo 5, en el versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo estás en este momento? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay paz en tu casa? ¿Hay paz en tu familia? ¿Eres alguien que genera, que trabaja por la paz? Porque entiende que es la reconciliación con Dios. ¿O es alguien que no ha terminado de comprender que no son las circunstancias las que nos traen la paz y la alegría, sino que es un fruto que nace, que crece y se desarrolla en nuestra unión, en nuestra comunión con Dios, en nuestro aferrarnos muy fuerte de quien es la rama para poder crecer y fortalecernos? Seamos embajadoras de paz, hermanas. Seamos embajadoras de reconciliación. Que nuestras casas, nuestras vidas reflejen esta característica del fruto del Espíritu Santo, la alegría y la paz. Muchísimas gracias.